Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Vamos en estos tiempos modernos, Fran, a imaginar. Pero yo no sé si vamos a hacer un acto de imaginación imposible o algo que se puede llegar a predecir o que se puede llegar a cumplir. Yo recuerdo en 1984 una película que aquí en España se llamaba Terminator, en algunos países Ah, sudamericanos era El Exterminador, donde ujú. una máquina llega un momento a tomar conciencia de sí misma, esa inteligencia artificial llega a tomar conciencia de sí misma y considera al ser humano como un peligro y por lo tanto necesita acabar con él. ¿Vamos a llegar en algún futuro con esa inteligencia artificial que se está imponiendo ahora, con tanto metaverso y tanta historia que están inventando por ahí, a poder tener la posibilidad de vivir una circunstancia como en aquella película? Ajá, muy bien, vaya pregunta. Ok, vamos a ver, para, digamos que para empezar, primero que todo que cuando hablamos de la famosa Skynet, cuando hablamos de Skynet estamos hablando de una tecnología que es la que está empujando está la que está disrumpiendo y omnivergiendo con todas las demás, que es la inteligencia artificial, la mal llamada inteligencia artificial, por cierto. ¿Ok? ¿Mm? En algún en programa pues anterior hablamos de los términos omnivergencia y Sí. hablamos de inteligencia artificial. Podrían, para no tener que explicarlo otra vez, ¿no? Y centrarnos en la singularidad tecnológica, que es lo que toca hoy, esta noche. Entonces, el tema de Skynet, sí, respondiendo a la pregunta desde la misma película, vemos que lo que sucede en la trama de la película es que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América crea una inteligencia artificial para enseñarle a que domine y que controle todos los sistemas de armamento de los Estados Unidos de América, sueltan a ese niño hiperinteligente o con capacidad de aprender muy rápidamente, a ese niño, entre comillas, ¿no? Lo sueltan a la Internet, vamos a decirlo así, en 1984 no existía Internet, pero digamos que aprende rápidamente y si lo hiciésemos ahora, lo que sucedería es que pues no sería una forma de justificar la existencia de Skynet. Si lo que vas a aprender en la red es odio, racismo, guerra, confrontación, todo esto, claro, lo que tú absorbes es eso, lo que vas a aprender es eso. Es decir, y lo que vas a determinar es que, bueno, este elemento que está aquí eh, eh, no es ser diabólico ni nada al respecto, es simplemente este elemento que está aquí hay que quitarlo desde el medio porque es que es terriblemente dañino. ¿Qué pasa? Que toma el control de los arsenales nucleares y sabiendo lo que va a suceder, dispara esas armas contra la entonces Unión Soviética. La Unión Soviética, lógicamente, dispara las suyas y se arma la de San Quintín. Es decir, entonces hay una guerra termonuclear. Es una trama que responde mucho además a los años 80, los que somos de los 70s y 80s. Es una trama que nos toca muy de cerca por la cuestión de la Sí, Guerra Fría. Uh -huh, hay una película que sí, define muy bien todo esto que tú estás hablando, ¿no? Que se llama Juegos sí. de Guerra. Ah, sí, sí, hombre, Juegos de Guerra, claro que sí, del año 83 me Sí, parece que por ahí es. también, de la Es misma época. correcto. Mm. Es correcto, y lo que quiere es jugar al ajedrez, pero claro, Juan Sí. Carlos Baruque no estaba ahí para enseñarle a jugar al ajedrez, por lo tanto, desgraciadamente. Ok, entonces, la cuestión de Skynet es si nosotros llegamos a tener una inteligencia suprahumana en este caso, y entonces eso es lo que vamos a discutir ahora cuando llegue la hora de definir qué es esto de la singularidad tecnológica. Pues me parece que es el momento de hacerlo, ya que lo has propuesto. ¿Ok? Pues Mm, vamos adelante entonces. mm. Esto de la singularidad, primero que todo hay que hacer las dos anotaciones. Una, la singularidad tecnológica como término, ¿ok? Es un poco, como término quiero decir, es un poco difícil de definir, al igual que el palabra este que está por ahí ahora, que es metaverso. Mm. Nadie sabe exactamente lo que es. O,
el señor Terrón de Azúcar parece que sí lo sabe, pero bueno, para no decir su apellido, Sí. parece que sí lo sabe, pero no lo sabe todavía. Se está construyendo y ya se verá después lo que es. Pasa lo mismo con la singularidad tecnológica. Entonces, lo que hacemos es irnos al pasado. La trazabilidad de las ideas que es tan importante. Nos vamos al pasado. ¿Cuándo es la primera vez que se oye el término singularidad? Un término que pertiene a la cosmología, por cierto. Sabemos lo que es una singularidad. No, en un agujero negro tenemos el evento horizonte u horizonte de eventos, también se le ha traducido así en español, poco curioso. Y el horizonte de eventos llega a la singularidad, que es el agujero negro en sí. Es decir, ¿qué hay detrás del agujero negro? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que viola totalmente las leyes conocidas de la física. ¿Ok? Leyes conocidas de la física. Cuidado con esto, porque nosotros tenemos unas leyes de la física, las leyes de la naturaleza que son conocidas. Todavía hay más por conocer, seguramente. O por formular. Eso es otro debate y es más filosófico que otra cosa. Eso es singularidad. Vale. Digamos que cuando se utiliza singularidad para expresar la evolución de la tecnología en la sociedad humana, lo utiliza por primera vez el más grande científico del siglo XX. No fue Albert Einstein, fue John von Neumann, que es definitivamente el más grande científico del siglo XX y casi desconocido para el gran público. Pero bueno, John von Neumann describe, además John von Neumann que participó en el proyecto Manhattan, por supuesto, escribe, de que en algún momento del futuro de la raza humana, se estaba refiriendo, habría ocurriría una singularidad. Estamos hablando del año 1956. ¿Qué ocurre? En el año 1956 ocurren pues grandes cosas. Una de ellas es, nace la sociedad de la información. ¿Vale? Lo que conocemos como sociedad de la información nace en 1956. ¿Cuándo? Simplemente para ilustrarlo así, ya veis cómo vamos hilando. Cuando el número nace en los Estados Unidos, cuando el número de trabajadores, de personas que trabajan con cuello blanco, entre comillas, es decir, sector servicios, sector información, supera por la mitad más uno a las personas que trabajan con el cuello azul, que se llama, es decir, con un traje de obrero, es decir, trabajos que son manuales, es decir, cuando el número de personas que trabajan en el sector de servicios, el sector de lo intangible, donde los datos se convierten prácticamente en dinero, son más que las personas que trabajan manualmente o con sus manos, ¿no? La industria pesada, la agricultura, etcétera. Ok, esa es una. 2, la conferencia de Dartmouth. Ok, John McCarthy, Marvin Minsky, nace el término inteligencia artificial, nace precisamente en ese año y es cuando se establece, se le da ese nombre porque no se le podía dar otro nombre. Se le podría dar otros nombres, pero bueno, se le da ese nombre genérico, que es además incompleto y es hasta tonto incluso. ¿Ok? Y nace de alguna forma una nueva revolución industrial. Nace también en el año 1956. Ok, 3, he dicho 3 en vez de 2. Ok. A partir de ahí, ok, el término singularidad queda. Generalmente cuando otras personas se les entrevista, dan un salto hasta Kurzweil, pero hay 2 puntos muy importantes, hasta Ray Kurzweil ya llegaremos, hay 2 puntos más importantes aquí a tomar en cuenta. Uno es un matemático, brillantísimo matemático francés, John von Neumann también era matemático, brillantísimo matemático francés, llamado René Thom. Y René Thom lo que hace en el campo de las matemáticas es que desarrolla una teoría conocida como la teoría de catástrofes, porque la singularidad tecnológica es una catástrofe. Cuidado con el uso de las palabras, sí, ¿ok? Y digo aquí, y aquí en este caso voy a leer de aquí de un trozo de papel que tengo aquí, porque no me lo puedo aprender todo.
pero dice básicamente que una catástrofe, según René Thom, es un conjunto de métodos usados para estudiar y clasificar las formas en las que un sistema cualquiera, podría sufrir repentinos cambios de comportamiento, cambiando continuamente una o más variables que lo controlan. Esa es la definición que da de catástrofe René Thom, y tiene mucho que ver con esto. ¿Okay? Esa es otra, estamos hablando de una segunda definición. Tercera definición. 1993, llegamos al tecnólogo, el profesor de matemáticas en la Universidad de San Diego, en California, llamado Bernard Vinge, o Vinci también se puede pronunciar, Bernard Vinge en español, ¿okay? Y en un simposio de ese año, 1993, es importante el año porque en un simposio patrocinado por NASA, además, presenta un ensayo científico, paper que le llamamos, llamado The Coming Technological Singularity, o sea, la singularidad tecnológica que viene. Vamos a cómo sobrevivir a una era poshumana, creo que era el subtítulo. Y en él, Bernard Vinge, el profesor Vinge en este caso, lo que hace es esquematizar cómo en los siguientes 30 años, es decir, para 2023, llegaría a un punto en el tiempo, 2020, claro, hace 29 años, estamos en 2022, llegaría un punto en el tiempo en el que surgiría una superinteligencia con la cual no podríamos operar con las reglas que tenemos hoy en día, y que justo después de eso llegaría el fin de la era humana. No el fin de la humanidad, cuidado. El fin de la era humana. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Cuidado aquí con el uso de las palabras, porque hay alguna persona que hasta se puede asustar y demás. Y una cuarta definición, hay más, pero vamos a así, porque si no se nos hace muy largo. Sí, sí. Y la cuarta, que es la más conocida hoy en día, de la que más se habla por lo menos, es la del uno de los directores de ingeniería de Google, conocido como Ray Kurzweil, es un futurista muy conocido de Silicon Valley, ¿okay? Y la que se relaciona precisamente con una ley que él formuló llamada, en español se le conoce como la ley de los retornos acelerados. Que los oyentes que deseen pueden ir a buscarlo, que es una extensión de la ley de Moore, M-O-O-R, Moore, okay, Moore. Para que los oyentes puedan... Gordon Moore, ¿no? Gordon Moore, correcto. Muy bien, exactamente. Entonces, lo que sucede, básicamente, que cada 18 a 24 meses el poder de los procesadores se duplica, desde que empezó a hacerse la medición, ¿correcto? Bueno, más o menos viene a decir que cada 18 meses aproximadamente el número de transistores, para que nos entendamos, de un circuito integrado se duplica. Correcto. Y por lo tanto su coste también a la par se reduce. Reduce incluso a la mitad, correcto. Claro, pero hay muchas corrientes que afirman que estamos llegando al final de esta ley. De hecho, se puede decir que hemos llegado al final. Llegamos en 2019 con lo que se llama la ley de Hwang, que es uno de los, creo que recordar que es el presidente de NVIDIA, la empresa esta de Silicon Valley, que él dijo precisamente que la ley de Moore había llegado a su final y que ahora venía la ley de Hwang. Bueno, le puso el mismo su apellido, claro. Viene también, perdóname un momento, viene también el tema de la nanotecnología. Ojito con esto. Correcto, la nanotecnología, porque claro, simplemente explicado así, el espacio que hay entre esos transistores, el espacio físico se va reduciendo exponencialmente, y entonces hay un momento en que ya no puedes, es decir, ya no puedes separarlos más, tiene que ser a nivel atómico, por decirlo así. Entonces, vemos, sí, no obstante, vemos que todavía la ley de Moore está pataleando por ahí, especialmente con el surgimiento de las GPU, que se llama. Sí. De la CPU pasamos a la GPU, ¿no? Que está todavía ahí pataleando, está agonizando, pero no ha muerto todavía. Entonces, para que nos entendamos bien, imaginemos por un momento que nosotros tenemos un teléfono celular de aquellos 2G,
Mi primer teléfono móvil yo lo tuve en el año 1993, me acuerdo bien de eso. Y mi primera conexión a Internet en 1992. Bien. Más que un teléfono parecía un ladrillo aquello. Sí, exactamente, correcto. Sí, tenía aquellas antenas retractables y todo eso. Sí, correcto. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que el aparato era muy grande y se ha venido reduciendo el tamaño, pero la potencia ha incrementado exponencialmente. Eso es lo que ha sucedido. Es decir, imaginemos por un momento, según esto, lo que sucede es que yo tengo un iPhone, ¿ok? Yo soy de Android, pero bueno, yo tengo un iPhone, ¿ok? Y para crear el próximo iPhone sale dentro de 2 años. Y de repente el nuevo iPhone sale dentro de 1 año. Y después tenemos un iPhone en 6 meses. Y después en 3 meses. Y después en 1 mes. Sí, sí, sí. Hasta que llegamos a lo mejor que cada semana hay un nuevo iPhone. ¿Por qué? Porque es tan... La aceleración, es decir, la complejidad y la aceleración tecnológica es tal que cada semana puedes tener un iPhone mucho más avanzado que el otro. Cada semana, cada 48 horas, cada día, cada 15 minutos. ¿Ok? Sí, sí, sí. Es decir, lo que estamos hablando aquí es un colapso total de los mercados, es un caos total. Lógicamente hay una preparación, sabiendo esto, hay una preparación previa. Lógicamente no vas a esperar, es como el famoso efecto Y2K o el efecto año 2000, que me acuerdo de aquellos años, estaban las teorías de la conspiración del nuevo orden mundial, yo me acuerdo muy bien de todo eso. Sí, sí, sí. Y entonces como van a caer las computadoras van a caer porque se va a ir al garete todo, ok. No sucedió absolutamente nada, ¿eh? Nada. Bueno. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Para mala suerte de algunas personas se les cayó el negocio. Bueno, no pasa nada. Pues bien, la idea de la singularidad tecnológica, según Ray Kurzweil, no es... A ver, Ray Kurzweil es uno de los creadores del text-to-speech, es decir, de aquello que tú escribes y lo transformas en voz, ¿no? Y del reconocimiento de voz. También él es uno de los creadores, es una persona que pues ha estado en la industria, brillante además, y que sabe de lo que está hablando. Y al respecto solamente os comparto un buen recuerdo mío, que es el de mi BlackBerry, que todavía lo extraño, pero bueno, ahora tengo esto de aquí, que es un touch phone, ¿no? Que tiene para la pantalla, hay que tocar la pantalla. Extraño mi BlackBerry. Y algunos de nosotros también la extrañan lo suyo. Bueno, pues básicamente estas son 4 definiciones que son distintas entre sí, y podría haber una quinta por ahí que tiene que ver con la hipótesis de la superinteligencia, incluso que va por otros, luego se va por otro sitio, que es lo que se llama la simulación, la teoría de la simulación según Nick Bostrom, que es también ahí un filósofo sueco, el filósofo de la tecnología que está ahí afincado también mayormente en Oxford y en Oxford, Inglaterra, y en Silicon Valley también. Pero eso es otro tema y se va por otro sitio. Entonces, lo que sucede es que según la medición, hacia el final de esta década, Vernor Vinge dice que para 2023, cuidado, sí, sí. 30 años después. Pero para el final de esta década se estima ocurrirá esto. Es decir, la complejidad, la aceleración tecnológica será tal que será incomprensible para nosotros. Será incomprensible para el propio ser humano, estamos hablando. Para el propio ser humano, exactamente. Es decir, será demasiado rápido para nosotros. Y eso te iba a decir, y demasiado avanzado para nosotros mismos. Podríamos resumir, por ejemplo, para hacer un pequeño resumen de la singularidad tecnológica según yo he entendido de lo que tú has hablado, ¿no? Podríamos decir que la singularidad tecnológica, de algún modo, sugiere que la velocidad tan acelerada a la que progresa la tecnología puede provocar que la inteligencia artificial, más tarde o más temprano, exceda la capacidad intelectual que tenemos los seres humanos y, por ende, el control que tenemos sobre ella. Más o menos, ¿podríamos resumirlo así? Correcto. Sí. Para ponerlo así en términos simples, sí, es correcto. Ok. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de esta singularidad tecnológica, ¿no? Ahora mismo la supercomputadora clásica, estoy hablando de computación cuántica, que es otra cosa,
la supercomputadora clásica más potente del mundo, eso es toda una geopolítica ahora mismo también, es Summit, que es un supercomputadora que IBM creó con junto con el Departamento de Defensa de los Estados, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, perdón. Tiene uso civil, no uso militar, se supone, ¿ok? Pero por lo menos sí uso clasificado. Sí creo recordar que la capacidad la capacidad que tenía era de unos 10 a la 17 flops, y que la capacidad que tiene la capacidad del 100% de la capacidad humana de un cerebro humano es 10 a la 19 flops, me parece recordar, ¿ok? El flops es una unidad de medición. Bien. Es decir, que en este momento la mejor supercomputadora clásica su computación clásica, supercomputadora clásica del mundo es 2 órdenes de magnitud inferior al 100% del rendimiento de un cerebro humano promedio. Eso es lo que significa. Es decir, que no estamos muy lejos, si ya no lo hemos superado oficialmente, no estamos muy lejos de que supere una supercomputadora clásica, en este caso supere a la capacidad al 100%, que no lo usamos los seres humanos, pero a la capacidad al 100% de un cerebro humano. Cuando eso llegue, cuando ese punto de inflexión llegue, esa es, o se podría definir como, la singularidad tecnológica. Ha habido otras singularidades. Esta no es la única singularidad a nivel de la existencia de los seres humanos. Nosotros hemos tenido singularidades antes. Nosotros podemos decirle, por ejemplo, si me permites hacer el excursus, Juan Carlos. Sí, sí. Por ejemplo, la revolución de la agricultura fue una singularidad. Todo cambió. A partir de ahí, todo cambió. Por ejemplo, nosotros venimos de un camino, así, para expresar cómo ha habido una aceleración en el proceso de estas cosas raras llamadas Homo sapiens, que somos nosotros, que somos totalmente una excepción. Parece que Prometeo hizo muy bien regalándonos lo único que había para regalarnos, que era la fragua de Vulcano y la luz de Atenea, ¿no? Dice el mito helénico. Pues bien, la cuestión es que nosotros empezamos a vivir por selección natural. Luego la selección natural la superó la evolución cultural. Luego la evolución cultural la superó. Es decir, la selección natural todavía continúa, la evolución cultural todavía continúa, pero esos retornos acelerados de los que habla Kurzweil son esos saltos puntuados y equilibrados en el tiempo, cuando nosotros entonces ya empezamos a controlar un poco nuestro destino, vamos a decir de alguna forma, y viene entonces este desarrollo que es tecnológico en ese sentido. Es decir, viene una evolución tecnológica que es todavía más rápida que las anteriores, que está basada y apoyada en las anteriores, pero que una y a otra. Y va disrumpiendo hacia atrás en el tiempo a una y a otra, hasta que llegamos, eso sí, a la singularidad tecnológica. ¿Okay? Asimismo, con este primer planteamiento, y si tú me permites también, me gustaría también ilustrar para los quienes estén viendo esto por YouTube o que estén escuchando por iVoox, lo siguiente, expresar lo siguiente. También hay que decir lo que no es la singularidad tecnológica. ¿Ok? Entonces, podemos resumirlo de esta manera. 1. La singularidad tecnológica no es una fantasía. ¿Ok? La singularidad tecnológica no es un accidente. No es un accidente. La singularidad tecnológica no es una teoría de la conspiración. No es una teoría de la conspiración, es una medición de lo que ha estado sucediendo en la tecnología de las sociedades humanas, en este caso, más que todo de Occidente, que es donde nace. Y por último, y muy importante, la singularidad tecnológica no es un, entre comillas, cisne negro. Cisne negro, para quienes no estén familiarizados con el término, fue un término precisamente acuñado por el profesor Nassim Taleb
y en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, por el cual básicamente se hizo famoso en 2007 cuando dijo que había un cisne negro, y se hizo famoso el término porque no existen, o prácticamente no existen, los cisnes de color negro. En 2007 él pronosticó, no, yo no uso la palabra predecir, no me gusta, porque pronosticar es mucho más científico, pronosticó un colapso del sistema financiero, y al año siguiente, ¡pum!, se hizo famoso porque ya lo había dicho él, haciendo la medición, lo había dicho él en 2007. Pues bien, para que sea un cisne negro, lo digo porque esto es bueno aclararlo, ¿no? Para que sea un cisne negro debe cumplir, pues, básicamente 3 cuestiones. Una es que sea improbable, no cumple. 2 es que tenga un gran impacto, ahí sí cumple. Va a tener un impacto muy grande. Y 2, que sea explicable, que sea inexplicable con razonamientos lógicos. En este caso sí podemos explicar la singularidad tecnológica con razonamiento. O sea, cumple solamente una de las 3 condiciones. No es un cisne negro, no es algo que no es algo inesperado. De hecho, es algo que está medido, y como ya hemos visto en esta trazabilidad histórica de la idea de la singularidad tecnológica, ¿ok? Ha sido incluso medida y ha sido estudiada y sigue siendo estudiada, y estamos aguardando, pues, digamos que los efectos que vaya a tener. Podríamos hablar también de otra película. Bueno, podríamos hablar. Voy a mencionar la película de Matrix, que también tiene que ver con cierta parte de esta que estás hablando. Y de un gran maestro, el gran maestro por excelencia de la ciencia ficción, Isaac Asimov, que postuló en 1942, quiero recordar, en aquella novela de Ron, es que no sé cómo se pronuncia en inglés, Run Around o algo así, donde postuló las 3 reyes de la robótica. Podríamos considerar a Isaac Asimov como una especie de visionario, porque estamos hablando de la primera mitad, de finales de la primera mitad del siglo pasado. Cuidadito, que hace un montón de años. Correcto. Bueno, yo soy más clarkiano que asimoviano, ¿okay? Aunque la trilogía de la Fundación, que la leí con unos 14 años, me parece recordar, buenísima. Fue fascinante, pero yo soy más de Clarke, de Arthur C. Clarke en este caso. Me hizo gracia ahí la definición o el calificativo de mula. No sé si te suena. Me hizo mucha gracia porque yo lo leí con 16 años aquello. Sí, exactamente. Bueno, ahí hay una cuestión de la psicohistoria, que eso es otra cuestión que tiene otro nombre en el lingo tecnológico hoy en día tiene otro nombre, lo que se llama psicohistoria. Existe la psicohistoria, pero tiene otro nombre. Bueno, eso es el tema de otra conversación. Bien, la cuestión es que si ese es un planteamiento, las leyes de la robótica, que luego son 3, según ese relato, también está la ley 0, y también ha habido, a lo largo de los años, ha habido también otros que han extendido estas 3 leyes de la robótica a incluir otras más, porque les faltaba contexto. Lógicamente, cuando Asimov escribe esto, pues lógicamente no había inteligencia artificial, no había nada de estas cosas. A lo mejor había otro texto por ahí que era, perdóname, tengo que recurrir a la memoria, que era el famoso ensayo de Pitts and McCulloch, que está en, me voy a acordar, que eran las matemáticas de la biofísica, me parece que era el libro, que fue uno de los que leyó Minsky, además, Marvin Minsky, uno de los fundadores de la inteligencia artificial en el 56. Pero si razonamos de esa forma, incluso más atrás hay algún pensador que no son tecnológicos para nada, pero que expresaron de alguna forma ese punto de inflexión total en la existencia humana. Uno de ellos es Pierre Teilhard de Chardin, con creo que el punto omega, creo que le llamó, el nacimiento de la noogénesis y toda esta cuestión. Y Olaf Stapledon estarían en esa categoría. Bien. Se reconoce a von Neumann como el primero que habló de singularidad como tal. ¿Okay? Luego las leyes de la robótica, pues es algo que es periférico
porque claro, la singularidad tecnológica tiene que ver no solamente con la tecnología, tiene que ver con muchas más cosas. No es simplemente el punto en una gráfica mostrando un crecimiento, como hemos dicho en un programa anterior, ¿no? Es el punto en una gráfica mostrando un crecimiento exponencial convirtiéndose en una vertical, ¿no? Contra tiempo. También estamos hablando de que a otros niveles que más allá de la tecnología, el desarrollo de la tecnología, la singularidad tecnológica es un vórtice, ¿okay? En el cual estos modelos de extrapolación de los datos del pasado colapsan. Es decir, cuando chocamos con esa pared, ya no sabemos qué hay detrás. Entonces, todas estas leyes, sí, como las leyes de la robótica, por ejemplo, no sabemos qué hay detrás. O sea, no sabemos si se puede aplicar o no. Hay que empezar a vivir con esto. Porque simplemente cuando alguien a mí, el año pasado, hace aproximadamente un año, yo participé en un pequeño simposio virtual por las cuestiones de la pandemia sobre singularidad tecnológica en Madrid con otras 4 personas. Y en aquel momento, cuando se me dijo, bueno, pero defínala usted con sus palabras, yo le propongo esto a los oyentes. Y cuidado con el juego de palabras, nuevamente. Yo le propongo que la singularidad tecnológica sea o se considere como la revolución evolutiva, tecnocientífica, geopolítica y socioeconómica más importante de la historia conocida de la humanidad. Ahí lo dejo. Sí, me estaba intentando acordar, porque ya que hemos entrado a la historia, por ejemplo, de Isaac Asimov, muchos años atrás, sí. Era un checo, me parece, se llamaba Karel o algo así. Karel Capek. Exacto. Capek, sí, correcto. Capek o algo así. En una de sus obras de teatro, que no me acuerdo cómo se llamaba, describía una especie de rebelión. ¿Cómo, perdona? Robots Universales de Rossum sería. Sí, esa. Ahí correcto. Describía una especie de rebelión de androides contra los seres humanos. Tú fíjate que estamos hablando de principios del siglo pasado. Sí, y fue ahí, en esa obra, donde este buen señor hizo popular el término robot, que hasta entonces no se conocía. Estamos hablando de 100 años atrás, por lo menos. Exactamente. Ahí tienes otra obra unos años después, lógicamente. Estamos hablando de los años 70, precisamente cuando otro grandísimo de la ciencia ficción, Philip K. Dick, publica una novela llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Brillante, Qué absolutamente buena. Brillante, porque esa novela sirve de base a lo que unos años después, bueno, hay 2 novelas más que también servirían de base a lo que unos años después conoceríamos como una película también absolutamente genial llamada Blade Runner. ¿Ok? Esa es una de las, digamos que lo que traza el director de la película, en este caso, traza el Blade Runner especialmente a esa obra de Philip K. Dick. ¿Ok? Y es exactamente habla de eso, pero hay una conversación, si es que efectivamente los androides sueñan con ovejas eléctricas en este caso. Bueno, la singularidad tecnológica tiene que ver más que todo no con no con la robótica como tal, porque a la robótica lo que le sucedió es que se antropomorfizó, quiero decirlo bien. Es decir, tenía aquella figura humana y por eso el campo de la robótica se vio muy afectado, incluso desde el punto de vista de inversiones. ¿Los robots para qué sirven? Porque es que hay otro tipo de robots que sirven ahora mismo mejor. Son robots software, son también robots, aunque no tengan forma humana. Son formas en forma de código, en este caso. Tú has mencionado la película Matrix, la Matriz, ¿no? Que al fin y al cabo se dice así en español, la Matriz. Es muy interesante el nombre en español, igual que en inglés. Donde todo esto es código, pero al estar dentro de la matriz, pues lógicamente lo ves con forma humana. Esos son robots software que tienen simplemente dentro de la simulación una forma humana. Y la simulación ya se va por otro sitio totalmente, que no es la singularidad tecnológica.
que podría ser uno de los factores, pero se va por otro sitio. La singularidad tecnológica, nosotros, por cierto, hay todo hay que decirlo, de aquí al 2029-2030, estamos ahora mismo en la antesala de la singularidad tecnológica. Cuando yo presenté aquel simposio, hice la presentación mía, en este caso, las fuentes mías de investigación fueron consultoras tecnológicas de mucho calado. BCG, KPMG, Gartner, McKinsey, Pew Research. Sí, voy a decir también que el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, resulta que es una consultora también, lo que pasa es que se ha vuelto muy política, pero es una consultora y muy buena. Tiene gente muy potente y muy buena trabajando en el foro, que son miembros. Yo he tenido la oportunidad de conocer dos de ellos, ¿ok? Absolutamente extraordinarios, ¿ok? Entonces, se utilizó y básicamente lo que se hizo es, lo que hice, bueno, fue enumerar una serie, digamos que las tecnologías punta, ¿ok? Que disrumpiéndose unas entre otras, y de ahí de donde viene el término omnivergencia, al disrumpirse de forma cruzada, ¿ok? Por ese mismo proceso de aceleración que estamos viviendo, lógicamente, no se trata solamente de estos cacharros que están aquí, no se trata solamente de esto, se trata de que esto, al afectar el mercado del consumidor, está afectando a los mercados, y los mercados somos nosotros. Los mercados no son unos señores que están ahí especulando, ni los mercados somos nosotros, los consumidores todos, que somos consumidores y somos prosumidores, según Toffler. Ok, entonces, claro, esto afecta a todas las avenidas de la convivencia social. Por eso he hecho esa definición anteriormente sobre qué es o sería la singularidad tecnológica. Esa ha sido mi propia definición, lógicamente. ¿Ok? Entonces, no se trata solamente de que los cacharros se van a volver más inteligentes si hay un Skynet. Se trata de que esta década, en preparación a este tipo de cosas, esta década, si tenemos en algún lugar de Occidente, tenemos gobiernos responsables, estamos en la antesala a un evento sin paralelo y que habría que estar listos para ello. Porque, también todo hay que decirlo, no es todo aquí tecno-optimismo. Todo hay que decirlo. Nos enfrentamos a una bifurcación. Una bifurcación, es decir, una encrucijada, perdón, por decirlo de otra palabra más simple. La encrucijada es la siguiente. Es la naturaleza misma. O evolucionas o te caes. No existe otra cosa. O te adaptas. En la evolución, o te adaptas o mueres. O mueres. Es decir, o evolución, pero a mí me gusta decir más que adaptas es o evolucionas, somos Homo sapiens, o mueres o te caes. Y lo que puede suceder si no aprovechamos, porque esto va a suceder, de alguna forma u otra va a suceder, si no aprovechamos las ventajas y el regalo que nos puede proporcionar una singularidad tecnológica, como lo fue hace miles de años la agricultura, como lo fue el descubrimiento del fuego, muchas de estas, como fue la fundación de las ciudades, dejar la vida de nómadas, por ejemplo, etcétera, ¿okay? Como fue el motor de vapor, Watts. Si no aprovechamos esto, nos caemos, ¿ok? Podemos ser Edison. O podemos llegar a ser víctimas de nosotros mismos, que esto es muy fuerte. Es que esa es la cuestión, víctimas de nosotros mismos, y regresar, eso sí, cuidado, tendríamos una especie de, vamos a llamarle una segunda edad media, pero segunda edad media en el sentido de que, bueno, se ha visto como un periodo de oscurantismo. No fue como tal. Mal visto, mal visto. Está mal visto, sí, pero sí. Podríamos regresar a un estado en general, a un estado neofeudal. Si hay un país que está ahora mismo trabajando hacia ese fin, es China. ¿Ok? Sí, señor. China. ¿Te suena, perdóname un momento, ¿te suena de algo el test de Turing? Sí, correcto. Una de las formulaciones que se hizo para correcto, para determinar la llegada de la singularidad tecnológica era que
se superara el test de Turing. Sí, regreso entonces a eso. El test de Turing consiste básicamente en que yo estoy sentado aquí y yo estoy chateando o conversando vía voz, estoy conversando ahora mismo con alguien que tiene una voz, y si para mí es indistinguible de un ser humano, e incluso es capaz de ser sarcástico, de hacer bromas, es capaz de usar algo que nos distingue a los seres humanos, que es el lenguaje metafórico, con segundas y terceras intenciones, especialmente eso que llaman mano izquierda aquí en el Mediterráneo, ¿no? Si es capaz de hablar con eso, y yo no puedo distinguir si estoy hablando con un robot de software, una máquina, o con otro ser humano, esa máquina, ese robot software, ha pasado el test de Turing, y esa es la singularidad, es parte de la singularidad, marcaría, ¿no?, la singularidad tecnológica. Pero voy a decirte una cosa. Sí. Yo considero que ese punto ya lo hemos pasado, ¿eh? Claro, yo te estoy hablando de hace por lo menos 8 años o por ahí, o 7 años, porque el test este que tú estás mencionando era una especie de prueba, una especie de test, un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente, que es lo que tú estabas diciendo, similar al de un ser humano, o indistinguible. Claro, que es lo que tú estabas mencionando. Y no me acuerdo qué año fue exactamente, hubo una especie de programa informático que lo logró superar. De hecho, yo recuerdo, salieron en todos los medios escritos, en todos los medios digitales que había entonces, hablando de esto, porque fue un avance, entre comillas, importantísimo a nivel mundial. Porque este test predijo, entre comillas, que para que una máquina podría llegar a engañar en aquel momento, a las personas que están al otro lado en un 33, 34, 35% de veces. Estamos hablando de hace años. Si la evolución de la inteligencia artificial, de la tecnología, exponencialmente hablando, como tú bien has explicado al principio, es tal, evidentemente ese 33%, ese 50% se ha quedado ya obsoleto. Sí, efectivamente. De hecho, creo que fue en uno de los programas anteriores, llegué a plantear de que ya hoy en día uno de los digamos que el test que ya debería usarse en este caso sería el test de los esquemas de Winograd. Creo que lo dije, y que un ejemplo estaba precisamente en la película Blade Runner, lo podéis ver al principio, cuando Leon, uno de los replicantes, le están haciendo una serie de preguntas de índole emocional para detectar si es un humano o un replicante. Era un replicante que los replicantes tenían prohibido entrar al planeta Tierra, porque tenían además genéticamente, eran robots genéticos, tenían además una obsolescencia programada, que es lo que conocemos hoy en día como obsolescencia programada. Vivían 7 años, me parece, o algo así. Bien. La cuestión es que eso ya está superado, y ahora mismo el próximo gran salto a nivel tecnológico, digo nada más, es que nos estamos ya metiendo con computación cuántica, que es otro universo, totalmente. No tiene nada que ver. Sí, totalmente. Esto es posiblemente una de las tecnologías al otro lado de la singularidad. ¿Okay? Por ahora hay una serie de campos en la antesala de la singularidad tecnológica. Y debo decir esto también, que pues algunas personas en Evox o aquí en YouTube comentarán, supongo, pero debo decir esto también. Es posible, o es más que posible, que lo que le estemos llamando Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, que es una formulación que precisamente viene del Foro Económico Mundial, el señor Schwab. Además, su libro se llama así, La Cuarta Revolución Industrial. Es posible que sea precisamente la antesala de la singularidad tecnológica, y que estemos en un proceso desde el punto de vista tecnológico meramente, estemos en plazo de preparación. Ahora, la cuestión es que es discutible, lógicamente, cómo vamos a hacer esto a nivel social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque no todo el mundo puede estar o no de acuerdo con ciertas medidas que una consultora como el Foro Económico Mundial
que es una consultora nada más, ¿ok? Puede o no proponer. Bien, si me permites, yo voy a enumerar digamos que las tecnologías que, disrumpiéndose entre sí, como he dicho anteriormente, son las que están ahora mismo, son las que resumen ese gran cuerpo que se conoce como la convergencia NBIC, que es precisamente esta antesala a la singularidad tecnológica, es la convergencia NBIC. Para los oyentes y las personas en YouTube que no han visto los anteriores programas de Mundo Insólito, donde yo he intervenido, NBIC son las siglas en inglés de nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y ciencias cognitivas. Porque la singularidad tecnológica es principalmente una singularidad cognitiva, ¿okay? Se tiene que ver con el conocimiento. La primera tecnología es, como hemos dicho, la inteligencia aumentada. No he dicho artificial, simplemente he dicho aumentada, cuidado. Es decir, machine learning, aprendizaje automático, redes neurales. Ya no hablo de inteligencia artificial, sino aumentada, cual sea la nuestra, la de la máquina o la de ambos. Ok. El siguiente es la minería de datos o la llamada Big Data. El siguiente es todo lo que tiene que ver con la nueva economía digital, que está basada en la criptoeconomía, los NFTs, la cadena de bloques. La siguiente es la computación en nube, en niebla y en edge, como se llama. La quinta, me permito decirlo porque es un término que he acuñado yo, la hiperrealidad extendida, que tiene que ver con la interfaz cerebro-máquina, cerebro-computadora. ¿Ok? El siguiente son los llamados gemelos digitales. Las siguientes son el reconocimiento por ADN. El siguiente estamos hablando de un tema que también tiene lo suyo en este mundillo, que es la tecnología inalámbrica de quinta y sexta generación, o llamadas también 5G y 6G. 6G ya se está planteando. Y ni siquiera, fíjate la aceleración, 6G se está planteando y ni siquiera hemos desplegado en su totalidad la 5G, cuidado, porque 5G ahora mismo se están utilizando antenas de 4G para emitir 5G. O sea, ni siquiera hemos llegado a la plenitud de 5G cuando ya está la 6G ya está dando botes por ahí. Vean. El siguiente grupo de tecnologías que tiene que ver con estos grandes bloques de la NBIC, agencia, que es la antesala a la singularidad tecnológica, es lo que se llama la genómica, la proteómica y la conectómica. Genómica y proteómica, pues las entendemos, ¿no? Tienen que ver con el genoma humano, con las proteínas, etcétera, pero el proteoma precisamente tiene que ver con un descubrimiento muy reciente que ha hecho la empresa DeepMind, que pertenece a Google, ¿okay? Con redes neurales, inteligencia artificial pura y dura, y la conectómica, que todavía estamos lento ahí. Conectómica tiene que ver con cómo funciona esto de aquí, en su conjunto. Ok. También otro término acuñado tiene que ver con esta serie de genérico de grupos de tecnologías que le podemos llamar la sociodigitalidad o cibersocialidad, el famoso metaverso por una parte y el ciberespacio por otra parte entran en esta categoría. Metaverso es otra cosa. ¿Ok? La llamada ciberonomía, la ciberseguridad, la computación cuántica y la nanobótica. Estaba yo ahora recordando, Frank, en 1997, un tal Gary Kasparov perdió perdió un match de 5 partidas frente a la supercomputadora IBM Deep Blue. En aquel entonces, que estamos hablando de 1997, la máquina Deep Blue era capaz de calcular 200 millones de jugadas por segundo. Ojito, Correcto. 200 millones de jugadas por segundo. Algo inalcanzable para un ser humano. Perdió en aquel match, pero Kasparov, no sé si defendiéndose o justificando, acusó a IBM de haber hecho trampas porque
una extraña jugada en un movimiento de una apertura de esta máquina de Deep Blue le había parecido a Kasparov demasiado humana, porque aunque la máquina era capaz de calcular 200 millones de jugadas por segundo, lo hacía con otro método, no con un método humano, evidentemente. Ajá. Estamos Correcto. hablando de Es el- 1997. Si ese nivel de avance tecnológico, como tú bien has mencionado, es tan exponencial, ¿qué Sí. no podemos hacer 25 años después? ¿Qué no pueden hacer las máquinas 25 años después? Bueno, puedo decírtelo, puedo darte un ejemplo al respecto. Un ejemplo más reciente. Hay un juego que, pues, lógicamente, a quienes nos ha gustado el ajedrez, por supuesto, pero hay un juego que es todavía, es diferente en naturaleza. Corrígeme si me equivoco, por supuesto. El ajedrez tiene un fin, básicamente matar al rey, básicamente. Ese Ajá. es el fin. El fin es llegar al jaque mate, a tirar al rey. No obstante, es un juego occidental, lógicamente, y nosotros operamos mucho de esa forma. Ok. Luego hay otro juego que a mí me llamó más la atención cuando lo aprendí. Era universitaria hace unos cuantos años ya, y se llama Go. Ah, sí, sí, sí. Y el Go no se trata de matar a una pieza. Es un juego ya no es táctico como el ajedrez, sino es estratégico, es a largo plazo y es un juego chino. Juego Además, chino, sí, señor. exactamente. Es decir, hablamos del juego Go por esto, por la invención del AlphaGo. AlphaGo fue un programa creado por precisamente esta empresa que acabo de mencionar, por DeepMind, que luego lo que hace es que Google viene y la compra. Un par de miles de millones de euros, me parece que fue. No, Algo así. por una Nada. tontería. La compra por 4 perras. Exactamente. Y además llevarse todo el equipo. Y lo que hace AlphaGo es que le ganó 2 de las 3 partidas, me parece, a Lee Sedol, que era el campeón mundial coreano, que era el campeón mundial de Go, le ganó 2 de las 3 partidas. Lógicamente, el aprendizaje de AlphaGo era exponencial. Luego lo que hizo DeepMind es echar a jugar a 2 jugadores, Robot Software, ¿ok? Que era AlphaGo y era su continuación. El nuevo programa le ganó 100-0 en un tablero de 19 por 19, un tablero de Go, donde solamente hay fichas negras y blancas. En un tablero de 19 por 19, el número de jugadas, todo el número posible de jugadas que se ha aprendido a lo largo de 2.600 años de historia que tiene más o menos ese juego, ¿ok? AlphaGo lo aprendió en 100 días y la continuación de ese programa, su iteración que se llama, lo aprendió en unos segundos, me parece. Me parece que es 10 elevado a la 263. Es una bestialidad. Eso es más que el número de átomos estimado en el universo. ¿Ok? Es que claro, porque claro, van aprendiendo, como hemos mencionado varias veces, exponencialmente hablando. Por lo tanto, se va multiplicando continuamente. Es una curva, exactamente. Es exponencial. Es impresionante. Y aún así no hemos llegado, fijaos en esto, no hemos llegado, y esto es importante, y aún así no hemos llegado todavía, que es cuando ocurriría la singularidad, no hemos podido llegar todavía a emular todo el poder que tiene el cerebro humano promedio, que no utilizamos nosotros. Imaginaos si nosotros pudiésemos, ¿cómo decir esto? Incitar o despertar. Incentivar el también potencial, a lo mejor. Sí, pero incitar o despertar el potencial que tiene por lo menos un 30% de lo que tiene nuestra capacidad cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se está planteando, eso ya entró en el programa de transhumanismo en este caso, sí. Lo que se está planteando es que haya, especialmente a través de interfaces cerebro-computadora, es una fusión con la máquina, precisamente porque para poder entender nuestra propia creación, vamos a tener nosotros que transformarnos. No es que haya ninguna
agenda oculta para que dejemos de ser seres humanos. Si es, ok, con ese razonamiento, todas aquellas personas ahora mismo que estén oyendo o que estén viendo esto, aquellas personas que estén usando gafas, son transhumanos entonces, porque están utilizando, aunque esté fuera de su cuerpo, están utilizando un aparato que está desafiando el efecto natural que tiene la vejez o una enfermedad o un defecto en la vista. Nosotros lo estamos corrigiendo, ¿ok? Entonces, la cuestión es esta, con ese razonamiento, ¿no podríamos entonces nosotros utilizar interfaces cerebro-computadora precisamente para que no nos deje atrás en nuestra propia creación? Lo someto a los comentarios de los oyentes. Hago esa pregunta. Sí, solamente una pequeña aclaración, porque has mencionado dos veces, esto es Mundo Insólito Radio, programa y emisora. Luego, evidentemente, si tenemos la posibilidad, emitimos a través de la plataforma iVoox, a través de YouTube, y de 58 plataformas más a nivel mundial que nos emiten, a las que saludamos desde aquí. Pues no voy a mencionar a todas porque entonces no tendríamos tiempo. Claro. Pero vamos, que estamos muy agradecidos a todas aquellas plataformas que tienen la bondad de emitir nuestro pequeño anime programa. Ya para terminar, si te parece, salvo que tengas algo más que añadir, la pregunta ya te lo hice en el programa que hablamos del transhumanismo, pero me parece de obligada otra vez. ¿La raza humana va a dejar de ser raza humana y se va a convertir en otra cosa? Que no es lo mismo, Fran, que dejar de pensar, de sentir como seres humanos. Que no es lo mismo. No es lo mismo, Pero vamos a dejar de ser raza como tal. ¿Nos podemos convertir en esa especie de simbiosis entre la tecnología y la naturaleza humana? La cuestión es la siguiente. Esto es una observación que cualquier persona que pueda estar en desacuerdo conmigo, por supuesto. Pero en esto sí vamos a estar de acuerdo. El ser humano, Homo sapiens, ¿ok? Es el único animal mamífero, bípedo, que puede decir que no es humano. Ningún gorila va a hacer eso, o chimpancé. Nosotros sí lo podemos decir. Nosotros podemos determinar si queremos seguir siendo quienes somos. Eso es un regalo. Y es una maldición también, ¿ok? Porque porque esta singularidad tecnológica, ¿qué es lo que nos está diciendo? Según esto que hemos hablado, nos está diciendo tres cosas. Va a ser, o sería, el fin de la realidad, el fin de la historia, como la conocemos, y el fin de la era humana, tal y como lo ha dicho, como lo dijo hace casi 30 años, Werner Bench. ¿Ok? Por lo tanto, está en nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer. Ya lo hemos dicho, que no vamos a poder competir con nuestra propia creación. Que si tenemos un Skynet es porque es resultado de nuestra manifestación sociodigital. La película consiste en eso. Que hay argumentos en estas leyes de la robótica que tú muy bien has mencionado, que son antiguas, son del siglo pasado, pero que ha habido un trabajo, además, en el que estas cosas se pueden regular, se pueden evitar. Yo, por ejemplo, aprovecho para meter un poco la puntilla aquí. Hace unos 2 días, además tuve una ponencia ahí también sobre eticia. Okay, es un término también acuñado, un término que combina ética IA, ¿no? IA, inteligencia artificial, eticia, en el que, digamos que se planteó eso, y yo lo planteé porque ha nacido en Odiseia, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, del cual soy miembro. Ha surgido una nueva área dirigida por Patricia Yaque, brillantísima. Ha surgido un área llamada área de neurotecnología, neuroética y bioética, de la que ahora yo soy orgulloso miembro, y vamos a estar trabajando sobre este tipo de cuestiones, sobre los llamados neuroderechos y los llamados y otros derechos que a lo mejor habría que empezar a planteárselos desde ahora, pero es que se está trabajando en esto. No es el fin del mundo.
yo le diría a los oyentes que hay dos cosas. Una es Hollywood y la otra es la Biblia judeocristiana. ¿Okay? Sí. Hollywood tiene que vender lo suyo. La Biblia judeocristiana tiene un libro llamado Apocalipsis, que simplemente se llama Revelación, y que un individuo llamado, o que se le conoce como Juan de Patmos, escribió de una forma arquetípica y simbólica sobre su época, su propia época. No tiene ningún valor, a menos de que nosotros se lo queramos dar, Hoy no en tiene día. ningún valor. Y que luego, que estamos, hay personas también que acusan de que es que estamos jugando a ser dioses. Bueno, ¿y qué significa esta cuestión del dios monoteísta, ¿no? De las religiones abrahámicas, la revelación abrahámica? ¿Qué significa eso? Bueno, que es Dios solamente si obedece a tus dictámenes religiosos. Si no, pues entonces no es el Dios ese. ¿Por qué? Porque tiene que obedecerme ¿a quién? A mí. Es Porque decir, a lo que uno piensa. Porque que somos es al fin y al egoístas. caso, Somos egoístas. sí, pero exactamente, tiene que obedecer a los dictámenes humanos. Es una necesidad. Eso lo he hablado yo con varias personas y les he dicho, la religión es un invento humano. Si existe es un sistema Claro. de gobernanza. No tiene nada de malo, es un sistema, pero es una gobernanza. sin para medida. calmar los miedos humanos del desconocimiento del más allá, si es que lo hay, de la muerte física, porque a diferencia de los animales, como tú has mencionado antes, el ser humano tiene también la posibilidad o la capacidad de entender la muerte, que los animales no. Sí, y también capaz de generar miedos esas cuestiones. Mucho miedo. La religión no es mucho miedo, mucho. Exacto. Simplemente no es ateísmo, no soy ateo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, el ateísmo es una contradicción en términos, es una tontería. Pero esto es otra discusión, ¿no? Pero no estamos jugando a ser dioses, que somos dioses. O sea que a lo mejor nosotros no lo sabemos y no lo queremos reconocer en nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Juan Carlos, ¿cuál es el problema? Es que el problema nos han metido es, en la cabeza, claro, metido en la cabeza de que tú tienes que ser esclavo y que tú eres un ser inferior y que hay unas élites por ahí o que están ocultas, etcétera, que están tramando, y tú como inferior tienes que escucharme a mí y pensar que eres inferior. el problema Bueno, es que somos demasiado... he dicho demasiado hoy. Bueno, nunca se dice demasiado. Yo sí, creo que mucho. el problema está en que somos auténticos ignorantes de nosotros mismos, no de todo lo demás, que también, pero principalmente de lo que nosotros somos en esencia. No nos conocemos a nosotros y tenemos el orgullo, la preponderancia de conocer todo lo demás. Como digo siempre, y lo he mencionado en algún problema, no conocemos el centro de la Tierra, no hemos llegado a bajar o a introducirnos dentro de la Tierra, pero ya hemos llegado a Marte. ¿Por qué tanta ansia para conocer lo que hay fuera de ti si no te conoces a ti por dentro? No sé si Parto del viaje. ¿Algo más que añadir, Frank? No, muchas gracias por la invitación de esta noche. Es un tema fascinante que además toca mucho la sensibilidad de las personas, y yo espero con lo que he dicho hoy, espero no haber insultado a nadie, ni mucho menos ni ofendido. No. De lo que se trata es que haya debate abierto. Estamos careciendo de debate abierto en estos días. Pues ahí lo dejas dicho, Fran. Muchísimas gracias como siempre por todo y un fortísimo abrazo. Gracias y buenas noches a todos.